Muy buenos días, queridos inversores, y bienvenidos a Diario de Mercados, viernes 9 de junio. Con este titular, la Unión Europea entra en recesión técnica, pero poco. Poco porque es una recesión técnica pírrica, pero ya tenemos a la locomotora alemana, que de locomotora tiene ya cada vez menos, ¿verdad? Pero a pesar de todo, la sesión de ayer, de nuevo de transición, a pesar de un flujo de noticias adverso, y me explico, la Unión Europea entra, como decía, en recesión técnica. La subida inesperada de tipos del Banco Central de Canadá, que se une a la de la Reserva Federal de Australia, las declaraciones de Janet Yellen esperando que lleguen más problemas a la deuda inmobiliaria norteamericana, la mayor cifra de peticiones de desempleo desde octubre de 2021 en Estados Unidos, a pesar de la resistencia del mercado laboral, y sin embargo, subidas de nuevo de nuestro querido y que nos está dando muchas alegrías, Nasdaq, más 1,02%, la vuelta del mercado de bonos, que terminó girándose al alza, ¿no? Hoy están cayendo los precios de los bonos, el Bund en 2,42,3 y el euro a 1,0769, que sigue poco a poco incrementando o apreciándose, ¿no? La lira turca, por contra, en nuevos mínimos después del nombramiento de la nueva gobernadora del Banco Central, que, como he comentado en Capital Radio, pues si es que da igual, que da lo mismo. Si es que Erdogan va a hacer lo que ustedes digan, lo que quieran, que yo haré lo que me da la gana, como decía un profesor mío. Bueno, ¿algo está cambiando en el mercado laboral norteamericano? No lo sé, pero desde luego son cifras de solicitudes iniciales de desempleo en máximos, ¿no? Hemos tenido también algunos datos en Estados Unidos y, bueno, pues no preocupantes, pero desde luego sí es cierto que están cambiando algo, ¿no? Bueno, el FMI advirtió que es posible que la Fed tenga que subir los tipos de interés si la inflación resulta más persistente de lo esperado. Eso es de perogrullo, pero comentaron que actualizarán sus perspectivas económicas mundiales el 25 de julio e instaron a los bancos centrales a continuar endureciendo la política monetaria para controlar la inflación. Glup, glup. Eso sí que ya da un poquito más de miedo. En cualquier caso, actualmente la probabilidad, el mercado descuenta una probabilidad del 67,8% de pausa en los tipos. Y ya saben, la semana que viene, que les estamos telegrafiando toda esta. Y bueno, dan un 51,6% subidas en julio. En el fondo, créanme, da un poco igual, que da lo mismo, ¿no? O sea, si subimos en junio o julio. Lo que pasa es que los traders siempre le dan mucha emoción a todo esto, ¿no? Pero en realidad no cambia demasiado el panorama. Pero insisto que estas últimas subidas de Canadá y de Australia meten un poquito de miedo en el cuerpo, ¿no? Y eso se puede ver reflejado en el mercado de bonos. Tendrían que caer los precios, subir las rentabilidades, y la renta variable sufrir algo, sobre todo las compañías más endeudadas o las compañías más, los cíclicos pesados, el sector inmobiliario, un poco más de lo mismo que hemos visto en el conjunto de ejercicios. Y yo vuelvo a insistir, y lo comentaba en la radio, que el guarismo este de growth value, pues el tema de growth hace 20 años, cuando subían los tipos, claro, como el growth se financiaba sobre todo con deuda, y entonces esas compañías pues sufrían muchísimo en el entorno de subidas de tipos, y por eso tener growth cuando subían los tipos no era bueno. Pero ahora las 7 grandes compañías tecnológicas norteamericanas es que tienen cajaneta, es decir, es que no es lo mismo, ¿no? Es decir, son compañías muy sólidas, son compañías líderes, son compañías que han adaptado mucho antes que el resto con ajustes de plantilla, con lo cual no es el clásico value growth, que es lo que estamos comentando, y que eso está reflejando en el mercado con este 26,48% de subidas del Nasdaq este año, y nuestra gran apuesta. Por supuesto, también les hablamos de la actualización del balance de activos de la Fed. Tienen todas, en las páginas 6 y 7, tienen todas las gráficas de cómo ha ido evolucionando. Y también el seguimiento salarial de la Reserva Federal de Atlanta, que muestra un crecimiento salarial ajustado a la composición para los 3 próximos meses, para los 3 meses anteriores, del 6%. Bueno, sigue siendo un poco de tensión. El índice de sentimiento de mercado del Fear and Greed, que le da igual, 76 en el terreno de la codicia extrema. Bueno, pues y eso para empezar una semana que es bastante incierta sobre los bancos centrales y un poco de tensión. No me digan que no, insisto, después de las últimas decisiones contra consenso de Canadá y de Australia. La tasa de paro de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que se sitúa en abril en el 4,8%. España, gracias Pedro Sánchez, tendrás que sacar pecho también, es el país miembro con mayor tasa de desempleo de todos, en 12,7. Sí, de todos, ¿eh? Es que Panadero, seguro que Grecia, tampoco. Es que Colombia, Italia, Lituania, que no. España, number one. Bueno, el PIB de la eurozona, como decíamos, registró una contracción de 0,1%. Vale, que tampoco es para tanto, que yo soy de los primeros que digo,
es que una contracción porque hayan salido 0,1 y otros 0,1 en el cuarto trimestre, panadero, que eso no es para tanto. No, yo lo sé, y esto sí es un soft landing. El problema es si esto va a más, sobre todo después de ver los datos de China, que para mí es lo más importante de lo que hemos tenido hoy, ¿no? Es decir, bueno, aparte que Donald Trump ha sido acusado por negarse a devolver los documentos clasificados encontrados en su casa de Florida. Este tío es alucinante. Bueno, como decíamos en China, el dato IPC de abril más 0,2, el year on year, y menos 0,2 a nivel mensual, y el IPP que cae un 4,6% year on year. La presión deflacionista persiste. Creemos que hay riesgos persistentes a la baja para el crecimiento económico de China. Lo repito, no, ha quedado claro, ¿no? Rebobinamos. Los últimos datos económicos chinos yo creo que han subrayado el hecho de que la demanda interna sigue siendo débil y las inversiones inmobiliarias todavía tienen que fortalecerse, la demanda de bienes sigue siendo lenta. La pregunta es si el estímulo o más estímulo, como se está otra vez hablando, marcará la diferencia. Pero yo sigo bastante escéptico y creo que los inversores deben prepararse para la continuación de una lenta recuperación económica de China, y eso significa que el factor China probablemente pues mantenga los precios mundiales de materias primas y energía en niveles bajos. Es decir, China puede volver a exportar cierta presión deflacionaria, y eso, bueno, pues tiene su punto bueno y su punto malo: menos crecimiento, pero desde luego puede hacer bajar la inflación. Bueno, alguna cosita hasta del IPC de Chile, aquellos chilenos que estén escuchándonos, también de México, el Índice Nacional de Precios del Consumidor, el INPC, como también están remitiendo en esas zonas, como Fitch ha reafirmado la calificación crediticia de Canadá en AA positivo, algunas cositas también del príncipe heredero saudí, que amenazó con un gran daño económico a Estados Unidos en medio de una disputa petrolera. Y por supuesto, ese loco por ahí en el parque sirio, bueno, ya supongo que lo habrán visto todos. Aquí en Francia están todos consternados. Bueno, vamos con un poquito de estrategia. Les hablamos de las revisiones al alza para 2023. Hemos hablado mucho de esto, hemos hablado y hemos reconocido que nosotros éramos más timoratos de cara a las revisiones al alza, pero los precios de venta inflados parece que van a continuar durante más tiempo, ¿no? Fíjate, ya os hablo como de tú a tú. Fíjense ustedes, ¿eh? Bueno, somos amigos. Fijaros, Saint-Gobain, como ha anunciado que sus márgenes EBIT del primer semestre de 2023 serán muy destacados, porque la desaceleración de la demanda aún no se traduce en unos precios menores, ¿no? Y bueno, pues eso trae a colación este tema que estamos hablando de estimaciones de ventas y beneficios, ¿no? Os ponemos un poco cómo han ido evolucionando las ventas, cómo han ido mejorando, y también, por supuesto, cómo han ido esas revisiones al alza de los beneficios esperados para 2023, ¿no? Y por sectores, está muy interesante. Páginas 18 y 19 del diario que tienen ustedes en divacons.com. En análisis de empresas hablamos de una vieja conocida, Meliá Hotels International, comprar objetivo 820, 2 positivos, eso nos da para la cadena hotelera de las familias Carrer, un 33% de potencial, ¿no? Bueno, yo creo que todo el sector hotelero se ha visto impulsado en gran medida desde el octubre pasado, ¿no? Pues quizá esperanza, ¿no? Pero bueno, ha habido reapertura de China, pero quizá se ha cotizado demasiado optimista, ¿no? Pero ha habido un entusiasmo, ¿no? de la gente para viajar después de la pandemia, y a pesar de la alta inflación y de un entorno económico incierto. En cualquier caso, la acción cotiza todavía un 16% por debajo de sus niveles prepandemia. 10% cotizan por debajo de los niveles prepandemia el sector, es decir, que todavía el sector hotelero no ha recuperado todavía, a pesar de las mejoras, de la eficiencia operativa, de esa trayectoria de crecimiento, y esperamos una mejor recuperación de su balance. Bueno, hablamos de todo, les ponemos un montón de gráficos, no voy a enrollarme, pero nuestra analista Jin Xiyon, china de origen, ella habla francés, pero al estilo chino, claro, ya se puede ustedes imaginar, es como los franceses hablando inglés, ¿no es verdad? Pues eso. Es la número 1, según Bloomberg, es una gran analista, y como decíamos, 32,6% que le damos de potencial a Meliá. Actualizamos carteras, actualizamos recomendaciones, actualizamos todo, como siempre, todos los días, y los lunes más. En Estados Unidos, ¿qué hemos tenido? La famosa cadena de tiendas de videojuegos que tuvo esos ataques, subidas, bajadas de los traders. Bueno, GameStop, que comunicó ayer los resultados del 1T fiscal cotizados. Bueno, pues aquí no valen los más uno menos uno. Aquí, ¡pum!, menos 17,89%. Las ventas cayeron un 10,2%, quedaron por debajo de lo previsto. Pérdidas, y bueno, las ventas en Estados Unidos, Canadá y Australia bajaron un 16,4%, 18,5%, 8,9%. Las cifras no fueron buenas, pero en Europa mejoraron las cifras, ¿no? Bueno, también hubo destituciones, ¿no?, del consejero delegado, y eso
provocó movimientos. En el otro lado de la moneda está Carvana, la plataforma online de venta de coches usados, que publicó unos buenos resultados y los títulos, además la compañía subió guías y los títulos se pegaron gling, 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 más 56,02%. ¿Quién lo hubiera sabido el día antes? Yo no. Bueno, pues Carvana subió con fuerza. Os hemos puesto alguna cosita de Amazon, que parece que el tribunal o la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dado la razón sobre el tema de las ayudas estatales. También Tesla, por un lado, que se prevé que esté negociando con la Generalitat Valenciana y bueno, pues se habla de montar una gigafactoría e invertir 4.500 millones de euros. Y por otro lado, algo también muy interesante, Ford ya lo había hecho, pero ahora General Motors ha acordado con Tesla el uso de los cargadores de Tesla en Estados Unidos, ¿no? Economías de escala, y ya sabemos que Tesla ahí está encontrando también un filón, aunque eso parece que podía ser negativo por la venta de sus coches. Yo creo que están teniendo sus cálculos y parece que les viene bien. Alguna cosita de Adobe, también de Warner Bros., el CEO de CNN, Chris Leach, que deja su puesto, y David Zalbas, el CEO de Warner Bros., que se mostró confiado con el equipo, anunció que están activamente buscando un repuesto, y ayer subieron casi 7% los títulos. Ponemos cosas de Bank of America, de Goldman Sachs, de Nvidia. Vemos titulares de prensa sobre el software de inteligencia artificial de Nvidia que dicen que ha sido engañado para filtrar datos. Gloop, gloop, a ver si se va a pinchar la burbuja. Bueno, veremos en qué queda todo esto. Alguna cuestión también que os ponemos de Alphabet, por supuesto, del sector criptomonedas, ¿no? Finalmente Binance suspende los depósitos en moneda estadounidense después de la demanda de la SEC. Se está montando una buena, la cosa se complica, pedimos prudencia, os explicamos todo bien detallado en el diario de mercados. El sector bancario China, sector autos chino, también los ponemos con las cifras que se han conocido, y también un poquito más de Apple, ¿no? Con todas las novedades que estamos teniendo. Ayer volvió a subir un 1,55, subía un 39% en el Year Today. En Europa hemos tenido, para mí buenas noticias. Dassault Systèmes, aunque estaba cayendo tímidamente, ha dado unas guías estratégicas para 2028 positivas. Para 2028 ya sabéis lo que pienso. Estamos en 2023 todavía. O sea, ahí todo el mundo es bueno. Pero, en cualquier caso, han subido guías de BPA 2,20, 2,40 y prevén un crecimiento de las ventas a largo plazo a doble dígito. Además, nombran a Pascal Dalos, que es de la casa, como nuevo CEO a partir del 1 de enero 2024. Después de las campanadas, al curro. VS, que retrasa la presentación de resultados. En este caso, yo creo que tiene sentido, al 31 de agosto, al límite, respecto al 25 de julio, que estaba planeado originalmente. Bueno, sobre todo porque tienen que combinar los balances de VS y de Credit Suisse. Tuvimos alguna cosita a Ryanair, los tribunales que dieron la razón a la aerolínea irlandesa en su disputa legal contra las OTAs, es decir, contra las agencias de viaje online. También alguna cosita de Frank Aleme, de Saint-Gobain, que hemos comentado, ¿no? Con ese anuncio de estimación de margen operativo a doble dígito. Nos gusta mucho Saint-Gobain y tiene buen momentum. También la unidad de medicamentos genéricos de la suiza Novartis, la llamada Sandoz, que podría sumar 3.000 millones de dólares en ventas durante los próximos 5 años. Ayer subieron los títulos de Novartis otro 1%, y Vivendi, que va a ser sustituido por Edenred en el CAC 40 a partir del 19 de junio. Por cierto, Telecom Italia hoy finaliza el plazo para presentar las ofertas de red fija. Follón por medio, porque Vivendi lo valora en 30.000, KKR quiere pagar menos, veremos en qué queda, pero hoy estaremos atentos ahí. Y también Glencore, según Reuters, Bunge, el gigante comercial agrícola estadounidense, está a punto de firmar una fusión de 30.000 millones de dólares con el brazo comercial agrícola de Glencore, ya sabéis, Viterra. Hemos hablado mucho sobre este tema y tenéis una nota muy extensa en el diario. También Total Energy, que ha firmado un acuerdo en Kazajistán, Casino, que sigue el culebrón, que es una auténtica locura con el tema de la deuda y las negociaciones con los acreedores. Alguna cosita también de Thyssen, Thales, de Rieter, de SBB. Ojo, las acciones del fondo inmobiliario sueco, impronunciable, es y Norden, bueno, SBB, registraron ayer caídas del 11,73%. Yo creo que caen un 70% en el año, no sé, es una pasada, ¿no? Standard & Poor's ha vuelto a rebajar la nota de solvencia, la calificación crediticia, en bono basura, y ya saben que la situación del mercado inmobiliario sueco, parece que no, los suecos son muy serios y solo los latinos o los europeos del sur, porque nos gusta especular y tal. Bueno, ojito con el sector inmobiliario sueco, ¿no? También alguna cosita de CD Projekt, de los polacos, de Electricidad de France, del sector criptomonedas también. El regulador británico, la FCA, presentó ayer nuevas reglas para la comercialización y promoción de criptoactivos. Siempre lo digo,
el éxito de las criptomonedas significará que los reguladores se los carguen, ¿vale? Os ponemos también la mala acogida al final, aunque empezó subiendo los retrocesos de Wizz Air, 4,43%, MG que cayó un 1,37%, o Soitec que subió un 1,28%, todos ellos cotizando resultados trimestrales, de trimestres fiscales. Alguna cosita más que os ponemos de Danske, de Atos, de Ørsted, de Societe Generale, notas de análisis bastante tendidas. En el caso de España, bueno, tenemos una cosita de Grifols, que ha llegado a un acuerdo con Canadian Plasma Resource, con CPR, por el cual la firma tendría derecho a obtener un plasma donado en los centros de RCP. Un buen acuerdo en cualquier caso en Canadá. ACS Turner, la filial estadounidense de ACS, que en joint venture con Gilbane Building inició la construcción de un nuevo estadio de los Buffalo Bills, los Buffalo Bills es que me recuerda a mis tiempos, Bueno, es un equipo de fútbol americano. Y el IBEX 35, que al final se hablaba de ENCE, pero nada de nada. Finalmente el índice de referencia de la bolsa española no obtendrá cambios. Alguna cosita de Telefónica, de Celnes, de A+, también del sector inmobiliario, como siempre, que os actualizamos precios y tal, para que veáis cómo van las cosas, se complica. Eso sí, el precio de la vivienda de segunda mano se había encarecido, los alquileres están teniendo menos oferta y más precios gracias a medidas populistas que estamos viendo. Y ojito, porque algunas zonas se está poniendo más complicados y podemos ver, yo no digo el caso de Sueco, pero sí, desde luego, más tensión. Sector loterero, energías renovables, también de temas de criptomonedas, una plataforma de servicio de criptomonedas, Ubita, que está oficialmente registrada en el Banco de España y tal, pues bueno, nos hemos puesto alguna cosita y también hemos extendido el análisis de los resultados, muy buenos resultados de febrero a mayo que tuvo Inditex. Queridos amigos, gracias por estar ahí. Ya saben, llega el fin de semana a ver si hay calorcito, porque me dicen que en España está lloviendo a cántaros. Lo necesitamos, ya saben, sean buenos o todo lo malo que os dejen. Adiós.